ellos producen proteínas, pero cuando expulsan el núcleo, ya no producen proteínas, sino se encarga de transportar el oxígeno. Estas no tienen mitocondrias, por lo tanto no forman piruvatos en el ciclo de Krebs, lo que van a formar es ácido láctico. Entonces acuérdense que la acidosis láctica que se produce es también consecuencia de los glóbulos rojos, ¿ok? Acuérdense, si tiene núcleo, produce proteína. ¿En qué momento transporta el oxígeno? Cuando pierde el núcleo. Esa es la conclusión. Este metabolismo del hierro, acá estamos viendo, a ver, pantalla completa de nuevo. ¿Allí es pantalla completa o no? ¿Aló? ¿Me contestan? Sí, los diapositivas. Está reducido, ¿no? ¿Ustedes ven pantalla completa? Porque yo la he vuelto. Sí. ¿Allí? Se puede ver. Ah, ya sé. Ya ahí. Cuando nosotros ingerimos los alimentos, al ingerir los alimentos, lo que estamos haciendo es que ingerimos los alimentos y el hierro. Este hierro, acuérdense que siempre es férrico, triférrico. Es un hierro trivalente. Pero por acción de la vitamina C se convierte en ferroso divalente. Habrán visto ustedes, siempre han escuchado, cuando quiere mejorar el hierro, se le da la vitamina C. O bien en laboratorios, en la calle encuentra ferroní con C. Todo lo que es fierro viene con vitamina C. Y en el duodeno, el fierro unido al hierro trivalente, divalente, se va a transformar en ferritina. Muy bien, ya está en el duodeno, está en la sangre. Va a tener dos caminos. Vamos a hacer acá. Lo que se absorbe solamente es el 10%. Si nosotros absorbemos 10 miligramos, que es el 10%, solamente hay pérdidas del 10%. En el embarazo, en la descamación del epitelio y en la menstruación. Bueno, no veo más grande. Entonces, bien pequeño veo yo. Pantalla completa. ¿Qué es esta? Bueno, pues. Ya. Este hierro pasa a ferritina. Esta ferritina es la que va a transportar a los tejidos, va a conformar parte de las enzimas y las citocromos. Pero también va a ser la transferrina, que esta transferrina va a estar en los huesos y en eritropoyetina. Voy a cortar mi cámara para poder verlo más cerca porque es muy pequeño y está que la vista falla. Ya. Entonces, esta transferrina que está en los huesos, en la eritropoyesis, va a ir a los glóbulos rojos, a la hemoglobina, va hacia los vasos. En el vaso está como ferro divalente, se transforma en fierro trivalente y comienza este ciclo de la transferrina eritropoyesis. Entonces el vaso es el que se encarga de destruir, eliminar todos los glóbulos rojos, glóbulos blancos de desecho, pero lo transforma en trivalente, como está acá arriba en el estómago, y luego lo convierte en divalente. ¿Ok? Ese mecanismo como el fierro. Entonces esta ferritina, cuando hay anemia van a pedir dosajes de ferritina, porque es la forma como el fierro está transportado en la sangre. Acuérdense, todo el hierro que nosotros ingerimos, si el hierro que viene ferronícomo, un ejemplo, creo que es el Iberol de 500, dice Iberol 500 miligramos. Entonces el 10% de 500 solamente 50 miligramos se absorbe. Ahí está el 10%. Entonces 450 van a las heces.
y la absorción es de 1 miligramo por día. Toda la cantidad que ingerimos para que el organismo ya se autorregule. Acá tenemos hemoglobina, se transforma en el 65%, en depósito como son la ferritina y la hemosiderina un 25%, en el músculo la mioglobina el 5%, enzimas el 0.5% y la transferrina que transporta el hierro en la sangre 0.1%. Entonces acá tienen la forma en cómo se deposita el depósito de los hierros. Entonces, cuando hay una anemia, por ejemplo, no es un mes. El primer mes se va a llenar todos estos depósitos. El segundo mes, vamos a suponer, se viene el fierro a nivel de transporte, la hemoglobina. ¿Ok? Y después recién se recupera de la anemia. Depósito, primero los depósitos, va la sangre y el glóbulo rojo. Entonces de allí que la corrección de la anemia es mínimo 3 a 4 meses. La hemoglobina, que es lo principal en la sangre, es una proteína globular, posee altas concentraciones de hematíes. Miren, la hemoglobina, altas concentraciones de glóbulos rojos, es el que transporta el oxígeno de los pulmones a los tejidos. La presión arterial de oxígeno allí es 100 milímetros de mercurio. En los tejidos, cuando llegue el oxígeno, el transporte de CO2 de los tejidos a los pulmones es de 40. Entonces, cuando llega la sangre del lado derecho hacia el pulmón, llega como 60 o 40, y cuando llega a los alvéolos se transforma en 100. Pero cuando pasa por las venas de Tebecio, en los bronquios, que allí hay Shan, la sangre se mezcla y del corazón sale 95% de milímetros de mercurio. Acuérdense, si bien la presión de la sangre es 100 milímetros de mercurio, cuando sale del corazón es 95. Esto sí tiene que aprender de memoria, llega como 40 el CO2. La hemoglobina en las mujeres de 12 a 16 gramos por decilitro, en el hombre de 13 a 18 gramos por decilitro. Entonces una persona que tenga 11 es considerada como anemia. 10 ya es anemia. Un punto crítico es entre 7 y 8. Subrayen bien esto, en su cuaderno apúntelo. Cuando se transfunde sangre, cuando es menor de 8. Y es menor, cuando es menor de 7 a 8, ese nivel es crítico de hemoglobina. Si un paciente tiene 8, puedes ponerlo, no le puedes poner, pero ya hay idea. Pero si tiene menos de 8, 7 ya es un punto crítico. Entonces la transfusión de sangre, cuando se hace, cuando esté entre 7 y 8. Ustedes deciden. Pero normalmente menos de 8 ya se transfunde sangre. Cuando hay anemia, lo que pasa es que se aumenta con el gasto cardíaco. El corazón comienza con la taquicardia. Lanza más glóbulos rojos para poder llevar oxígeno a los tejidos. Aumenta el gasto cardíaco. Se incrementa la extracción de oxígeno. O sea, como hay anemia que no transporta oxígeno, los tejidos extraen más oxígeno. Entonces, y eso va llevando a un déficit. Y hay un incremento de extracción de oxígeno que va a alterar el DO2, ¿está bien? El consumo, porque el consumo está aumentado. El glóbulo rojo tiene cientos de hemoglobina para transportar. Este glóbulo rojo, miren cómo transporta una serie de moléculas de oxígeno. El oxígeno se fija al hemo. El hemo es este color crema y el verde es el oxígeno, miren. Cómo el hemo se está uniendo con el oxígeno. La hemoglobina tiene una estructura cuaternaria. 4 moléculas alfa, acá han puesto el alfa y el beta. Nada más los han detallado acá el alfa y alfa, beta, gamma. 4 moléculas y cada molécula transporta 4 moléculas de estas moléculas de la hemoglobina transportan una molécula de oxígeno. O sea,
Cada molécula de hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno. Cada molécula de hemoglobina. Tenemos 100, ahora vamos a explicar en la hemoglobina la saturación debe ser el 100%. Hemos hablado de la hemoglobina, tiene 4 partes, transporta la hemoglobina, tiene alfa, beta. Esta es la hemoglobina que está en la sangre. Vamos a ver la mioglobina. También es una hemoproteína en el tejido muscular. Es intracelular y almacena oxígeno dentro de la célula. Esta mioglobina tiene rica en concentración tanto en todos los músculos y en el corazón. Es un polipéptido sencillo, no es como el anterior que hemos visto, oxígeno, miren, 1, 2, 3, 4 nitrógeno, acá hay una molécula de oxígeno que se une a este radical. La hemoglobina, lo que hace la hemoglobina es se lo quita el oxígeno. La hemoglobina es más rica en oxígeno que la hemoglobina. Lo que hace la mioglobina le quita la molécula de oxígeno cuando llega al músculo. El músculo es un aceptor, un reservorio de oxígeno, porque es lo que caminamos, corremos, y vamos a ver ahora cómo es que es la mioglobina más importante o muy importante en los músculos. La ligazón del oxígeno en la mioglobina es hiperbólica, es infinito, mientras que la hemoglobina es sigmoidea. Disminuye, comienza a disminuir, luego aumenta y llega a una meta y ya no puede incrementarse más. Entonces ya tenemos lo que es la hemoglobina. Acuérdense que es hiperbólica. Lo que más vamos a usar en el hospital, en las clínicas, la hemoglobina es sigmoidea, forma de una S. La hemoglobina, acá está, la hemoglobina, bajo condiciones de ejercicio, de privación de oxígeno, un ejercicio intenso, se libera para la utilización de las mitocondrias por la síntesis de ATP y dependiente de oxígeno. Esa es la hemoglobina cuando hacemos ejercicio. Una presión de oxígeno baja, la hemoglobina a pérdidas buena parte de su oxígeno y la mioglobina lo conserva todavía. Quiere decir, cuando hacemos un inicio de la mioglobina y la hemoglobina, ni bien comienza el oxígeno a una presión X, ya comenzó bajo. Y se ve recuperando, lo que vemos la saturación ahora con el COVID, aumenta, y llega un momento, en 98 ya se hace una meseta, es sigmoidea, ya no más, por más que ustedes me pongan oxígeno, más del 100%, 101, 102, 103% es por gusto, porque ya no almacena más oxígeno, mientras que la hemoglobina no. La mioglobina comienza alta y se mantiene alta, es hiperbólica. En el músculo, acuérdense en el músculo, en el tejido cardíaco, es hiperbólica, la mioglobina. En cambio, en la sangre, la hemoglobina es sigmoidea. Ni bien comienza, cae. Y va aumentando, a medida que aumenta la presión, aumenta la saturación. Esta es la cura que ustedes saben, se ha hablado mucho en el COVID. La anemia. Es una enfermedad oculta y es el primer signo de una enfermedad más grave. Es como la fiebre. La fiebre te está informando que tienes una enfermedad, una infección, para bien o para mal, pero te avisa que tienes una infección en X y te curas, o le avisa al paciente que tiene cáncer. Ese es la fiebre. La anemia también es un primer signo de una enfermedad más grave, puede estar oculta, te está informando. Tienes una anemia por X, falta de alimentación, o porque tienes una enfermedad grave. Es la disminución del volumen de los hematíes o de la concentración de hemoglobina, que vamos a ver el volumen, el tamaño del glóbulo rojo o la concentración, la cantidad de hemoglobina que tiene el tejido. En la vida fetal se sintetiza por igual cadena gamma, beta, y la cantidad de hemoglobina A de adulto y la hemoglobina F, la fetal,
son inversamente proporcionales. Acuérdense, escriban por allí, la hemoglobina fetal es muy dependiente, no desatura fácilmente. En cambio, la hemoglobina de adulto, sí se desprende, se desvía hacia la derecha fácilmente. Entonces, la hemoglobina F se desvía más a la izquierda. Por lo tanto, el fácil desprendimiento del oxígeno de la hemoglobina no es bueno. Por eso ustedes habrán escuchado, vamos a ver una lámina por allí, por qué en los bebés se le cambia de sangre de bebé y se le pone sangre de adulto, para que pueda donar más el oxígeno. La raza negra tiene mucha cantidad de 2,3-difosfoglicerato, lo que le permite una mayor liberación de oxígeno y tener una cifra más baja. Lo más práctico de esto es cuando nosotros nos vamos al ticlio, nos vamos a la sierra, subimos la altura y comenzamos a sentir mareo. Pero yo tengo mi hemoglobina, yo no estoy con anemia. Tengo mi 13, 14, pero comienzo a sentir la sensación de que me falta oxígeno. Porque si bien la presión, el oxígeno en la boca, aquí en las costas, es 100 milímetros de mercurio, en las alturas disminuye. Entonces, como tengo poco hemoglobina y mi hemoglobina está normal, pero hay poco oxígeno, vamos a hacer un caso hipotético, mi glóbulo rojo debe de pasar cada centésima de segundo por mi pulmón para que se oxigene. Pero como no hay esa cantidad de oxígeno y mis glóbulos rojos están lo normales, lo que hace el organismo por la hipoxemia, comienza a formar el 2,3-difosfoglicerato. Este 2,3-difosfoglicerato hace que mi glóbulo rojo ya no pase una sola vez en un tiempo determinado, pasará 10 veces. Pasa cada rato para recoger oxígeno de mi pulmón y llevarlo al tejido. Y esto se ve en la raza negra. En la raza negra se refiere, vamos a verlo por allí, que tiene gran cantidad de este 2,3-difosfoglicerato. Por eso que ellos corren bastante y tienen una velocidad en sus músculos, porque posiblemente incrementen el 2,3-difosfoglicerato. Entonces, ¿cuándo aumenta el 2,3-difosfoglicerato? En las alturas, para que haya mayor liberación de oxígeno. Y la curva de oxígeno se vaya hacia la derecha, se libera. Porque si está hacia la izquierda, hay una mayor adhesión del glóbulo rojo y la hemoglobina. Entonces acuérdense del 2,3-difosfoglicerato, que es la cuestión práctica. Las anemias, ¿cómo las clasificamos? Por el tamaño y después vamos a ver por la concentración. BCM va a llegar en laboratorio volumen corpuscular medio. De acuerdo al volumen corpuscular medio, vemos el tamaño del glóbulo rojo. El volumen corpuscular medio normal es de 85 a 100 micras. Acuérdense, de 85 a 100. Si el paciente yo le he pedido todas estas constantes corpusculares y me viene este valor y el paciente está con la hemoglobina baja, yo pienso en una anemia plástica, en un cáncer, una leucemia, en una hemorragia interna, una hemólisis, infecciones, el síndrome urémico hemolítico o una cardiopatía. Todos estos casos me dan una anemia normocítica. Su hemoglobina está normal, su concentración está normal. Pero cuando tengo una anemia pequeña y glóbulos rojos pequeños microcíticos, cuando es menor de 85, es por déficit de hierro. En la talasemia tengo que sospechar. O una intoxicación por plomo. O enfermedades crónicas como el cáncer renal. Si el resultado que viene me da una anemia macrocítica, la deficiencia de vitamina B12 que vamos a ver, dan una anemia megaloblástica. Deficiencia de ácido fólico, que también interviene en la división celular. Mielodistrofias o mielodisplasia. Las enfermedades hepáticas crónicas. O de repente tengo una deficiencia de piridoxina o una deficiencia de vitamina B1. Muy bien. Entonces, cuando ustedes vean una lectura de la hemoglobina, le van a decir si es una anemia normocítica o macrocítica.
Ustedes van a la literatura y comienzan a revisar qué tipo de anemia tienes, la anemia nomocítica o macrocítica, y vas revisando estos temas. Y vas agregándole 85 a 100, mayor de 100 o menor de 100. Esa es la por el tamaño del glóbulo rojo. Anemia por el color. Si el color es normal, bajo o alto. Normocrómica, cuando la concentración de la hemoglobina media es de 30 a 34 microgramos. La concentración, este es hemoglobina corpuscular media, ¿ok? Hemoglobina corpuscular media. Cuando vean en la literatura le va a venir invertida. Va a venir primero la M, la C y la H. Nosotros damos hemoglobina corpuscular media. Normal es entre 30 a 34 microgramos. Me lo está dando de laboratorio, acuérdense. Vayan apuntando. Pero si el laboratorio me dice que es una anemia hipocrómica, está pálida, yo debo pensar que tiene menos de 30 microgramos. Me lo está diciendo el laboratorio. Entonces voy a la literatura y reviso. ¿Es una anemia ferropénica? O paciente tiene hemorragias, puede que pierda hemorragias uterinas, o porque tiene miomas, o porque tiene algo en el colon, anemia sideroblástica por hierro, o una enfermedades crónicas con hepatopatía. Entonces, menos hemoglobina en cada glóbulo rojo. Es pálida. Pero si me viene anemia hipercrómica, cuando la hemoglobina corpuscular media es mayor a 24. Entonces, recordar estos nombres 30 a 34. Ya hemos dicho el anterior, es de 85 a 100. Apúntenlo ahí aparte, 85 a 100 por el volumen y de 30 a 34. Apúntenlo eso en su celular. De acuerdo, ¿es grande o es pequeña? Pálida, hipercrómica o normocrómica. La anemia ferropénica es secundaria a la falta de hierro para la síntesis de la hemoglobina. ¿Está bien? No hay hierro. El paciente no come hierro, no ingiere hierro, no ingiere alimentos, tanto las carnes rojas como las verduras verdes. O pierde sangre, sea una dama, una mujer, porque tiene unos miomas, o tiene el hombre que puede que tenga un pólipo que está sangrando. El recién nacido tiene 0.5 gramos de hierro, el adulto tiene 5 gramos de hierro. Imagínense. Medio gramo contra el adulto que tiene 1 gramo. Y al niño cuando nace le cuesta respirar. Toda su caja torácica se mueve. Nosotros no. Tenemos más cantidad de hierro y nuestra caja torácica está soldada, está calcificada. La absorción. Entonces el hierro llega al estómago, ya hemos visto, y se absorbe en el duodeno, ingresa como trivalente férrico, se transforma en ferroso. El hierro de la lactancia materna se absorbe 2 o 3 veces más fácil que el hierro de la leche de vaca. Por eso que el hospital nos decía, la leche de vaca es para la vaca, no es para el niño ni para el adulto. Solo que esta leche la están maternizada. Son leches que la adecúan muy parecida de la madre, pero no es igual al de la madre. Entonces, acuérdense eso que son, la leche de la vaca es para la ternera, no es para el ser humano. Los bebés en lactancia materna requieren de aporte de hierro a partir de los 4 meses de edad. Generalmente antes hablaba de tercer mes, pero a partir del 4º mes, como ha crecido y el hierro que le ha dado la madre queda pequeño para su crecimiento. A los 4 meses hace un estirón, los niños crecen. Entonces, como los 4 meses el bebé hace anemia, a partir del tercer mes de edad comienzan a dar el aporte de hierro. Ferroinsol, ferroníco en gotitas, se le va dando al bebé, 2 o 3 gotas, para que cuando llegue al 4º o 5º mes, sus reservas ya están lo normal. Los adolescentes también requieren de aporte de hierro por el crecimiento. Entonces, el lactante a los 4 meses hacen anemia fisiológica.
Pero para evitar la anemia fisiológica, nosotros a partir del tercer mes, al bebé, hombre o mujer, tenemos que darle sus gotas de hierro. ¿Ok? En el adolescente que está en crecimiento también necesita aporte de hierro. Pero ¿quién de nosotros habrá recibido hierro cuando estamos en nuestra adolescencia? ¿Cómo se manifiesta la anemia ferropénica? Hay palidez, la esclerótica a la vez media azulada, se aumenta el 2,3-difosfoglicerato, ya saben para qué, para que el glóbulo rojo pase constantemente y más rápido por el pulmón para captar el oxígeno, porque hay poco glóbulo rojo. Hay desviación de la curva de la disociación de la hemoglobina hacia la derecha. Ahora vamos a ver que es así la curva. A la derecha se echa más hacia la derecha para disminuir la adhesión, la adherencia incrementada que hay entre la hemoglobina y el hierro. Entonces, como es a la izquierda, aquí sí es una hemoglobina fetal. Ahora vamos a ver en la lámina. Pero se va hacia la derecha para que pueda liberar más hierro. Cuando el paciente tiene anemia, se llama pagofagia. Lo ven comiendo hielo, comen muchos helados. Lo más frecuente es que comen tierra, paran arañando la pared y se lo llevan a la boca la tierra. El niño o el adulto se le encuentra muy irritable, pero cuando hay ingesta de plomo, lo que vienen a veces estos niños de allá de los centros mineros, la hemoglobina menor de 5, habíamos hablado de 7 y 8. Cuando la hemoglobina viene de 5 y viene con intoxicación por plomo, estos niños que los traen de los centros mineros, están irritables, no tienen apetito, tienen taquicardia, lógico, dilatación cardíaca, soplo sistólico o soplo de la anemia, un aumento del tamaño del vaso. Ya habíamos visto que se producía en el vaso. Entonces, cuando hay una deficiencia de hierro menor de 5, ya hemos hablado, 7 o 8, hay una rigidez del glóbulo rojo. ¿Por qué puede causar ictus, desmayo? Entonces acuérdense que el paciente con anemia muchas veces está sentado, se levanta de forma brusca o hace movimientos, tienen esos desmayos, mareos, porque el glóbulo rojo está más rígido. Y en adultos al niño puede llevar a una hemorragia, ictus apopético, a una epilepsia. ¿Por qué? Porque la membrana está rígida por déficit de hierro. La anemia perniciosa juvenil. Antes hemos visto la anemia en el niño. A partir del cuarto mes hacen la anemia. Para evitar la anemia, a partir del tercer mes yo le voy a dar hierro para que tenga buen depósito. La anemia perniciosa. En el estómago hay un factor de Newcastle. Se llama el factor intrínseco de Newcastle o factor intrínseco gástrico anormal. Factor intrínseco gástrico anormal. Estos niños, por problemas del factor de Caster que no tienen, a los 9 o 11 años disminuyen las reservas adquiridas en la vida intrauterina. Acuérdense que a los 9 años el hierro que lo adquirió de la madre comienza a disminuir. Y el niño, su estómago no sintetiza el factor intrínseco de Caster. Por lo tanto, la absorción del hierro disminuye la sustancia y presenta los síntomas. Esa es la anemia perniciosa, cansancio, fatiga, dejadez, hiporexia. ¿Por qué la anemia perniciosa? Porque en nuestro estómago tenemos el factor de Newcastle que favorece la absorción también del hierro. Y no hay ese factor, desaparece ese factor. ¿Ok? Y presenta la enfermedad, la anemia perniciosa juvenil. En la clínica de la anemia perniciosa hablamos de debilidad, irritabilidad, anorexia, apatía
lengua lisa y roja y es dolorosa. Entonces, este signo puede ser bien raro, pero si alguna vez encuentra un niño o un adulto, 12, 13, 15 años, la lengua está roja, lisa, dice que se quema, dice que es esto, pero no lo entiende, ahí hay que sospechar. Y si tiene anorexia, está decaído, pensar en una anemia perniciosa. Puede tener problemas de ataxia, pérdida del equilibrio, dolores, hiporreflexia, o puede presentar Babinski, o sea, la contracción del dedo, el dedo gordo del pie, o clonus, movimiento involuntario, o puede haber coma. Bien, de una simple anemia perniciosa. El tipo de anemia es macrocítica, o sea, el glóbulo rojo es grande. Las plaquetas disminuyen, los glóbulos blancos han disminuido, los leucocitos. ¿Y qué encontramos en la anemia perniciosa? La vitamina B12 está disminuida, la anemia perniciosa. El hierro es normal, el ácido fólico es normal. Entonces tenemos la vitamina B12, es ocasionando la anemia perniciosa porque hay deficiencia en el factor de Newcastle. ¿Okay? Lo importante en lo que íbamos al tema de la anemia ferropénica, el paciente está pálido, la esclerótica un poco azulada. Para compensación, el organismo aumenta el 2,3-difosfoglicerato. Fagofasia, que hemos visto esto. Juan, ¿nos hemos retrocedido? Había retrocedido. Disculpe. En esta anemia por déficit de vitamina B12, la vitamina 12 es exclusiva, es en los animales, se encuentra. Tiene que ir alimentos de origen animal. Esta cobalamina que se ingiere va a ser liberada en el estómago por el factor intrínseco. Hemos dicho factor intrínseco de Newcastle. En el duodeno, la cobalamina, en el duodeno, la cobalamina más el factor intrínseco va hacia el plasma como transcobalamina. El factor intrínseco en el plasma la forma en transcobalamina, o sea, la va a ser transportada. Y una vez que esté en el plasma se convierte en una cobalamina activa. Esta cobalamina es la que va a producir síntesis del DNA. ¿Y dónde se encuentra? Entonces, cuando haya resección quirúrgica de intestino, de estómago, o aquellas personas que tienen dieta vegetariana, que no ingieran alimentos carnícoros, proteínas rojas, carnes rojas, en ellos puede desencadenar la anemia por deficiencia de vitamina B12, porque esta B12 es exclusivamente los animales. ¿Y qué interviene? Es una anemia megaloblástica, porque no sintetiza el DNA que hace la división celular. Entonces ya tenemos anemia perniciosa, la anemia ferropénica, la anemia por vitamina B12. Otro tenemos la anemia hemolítica. Hay destrucción prematura de los hematíes. La vida de los glóbulos rojos es de 110 a 120 días. Pero de todo mi glóbulo rojo, el 1% es destruido diariamente. Por eso que hablaban en lo importante que es donar sangre. Porque diariamente se destruye 1%. Y se tiene que formar sangre fresca. Si hay hemólisis, la supervivencia se acorta, lógico, ya no es de 110 días, y la función de la médula ósea se incrementa. Esto aumenta los reticulocitos que indica de la existencia de una hemólisis. Entonces, cuando vea un hemograma, reticulocito aumentado, quiere decir que está haciendo hemólisis. Esa es la interpretación de los reticulocitos. Si no hay pérdida de sangre, hay una hemólisis, aumento del hidrógeno fecal, las heces cambian de color,
Aumento de la bilirrubina de la sangre, pido bilirrubina total y parcial de sangre y están incrementadas. Encuentro resto de bilirrubina en la orina. ¿Qué cosa me está diciendo? Que hay destrucción del glóbulo rojo. Pero no hay pérdida de sangre, solo que se están destruyendo. El hematocrito depende de la intensidad de la hemólisis y capacidad de la médula para producir hematíes jóvenes. Por eso con esta anemia va a aumentar los reticulocitos. Si está incrementado los reticulocitos, te está diciendo que la médula ósea está produciendo más glóbulos rojos y van a encontrar hematíes jóvenes, que es los reticulocitos. Esto te confirma posible hemólisis. La hemólisis, ¿cómo la clasificamos? Si es una causa intrínseca dentro del glóbulo rojo, llamada hemólisis corpusculares por la alteración intrínseca de la membrana celular de la hemoglobina. O sea, hay un problema de la hemoglobina. Tenemos la esferocitosis hereditaria. Entonces, acuérdense que estamos hablando de las causas, la fisiopatología. La teoría, la clínica, eso ya la complementa en el siguiente ciclo. Cuando ya ustedes van a clínica y van a ver, pero te van a preguntar la clasificación de la hemólisis, intrínseca, extrínseca. ¿Y por qué la intrínseca? Porque hay problemas corpusculares. Entonces ya tienen que investigar los de la especialidad de hematología o es una esferocitosis hereditaria. Pero hay hemólisis, de repente es extrínseca, llamada extracorpusculares. Los anticuerpos son hereditarios. ¿Por qué? Porque están fuera, lo van transmitiendo. Hemoglobinuria paroxística nocturna. Hay pruebas que se van a pedir que te indican si hay hemólisis o no hay hemólisis. Ese era por destrucción del glóbulo rojo, por destrucción. Ahora por alteración de la hemoglobina. La hemoglobina normal es un tetrámero, ya hemos visto. Hay hemoglobina A, que es la fetal, hemoglobina B, que es la del adulto. Estos trastornos de hemoglobina tenemos la enfermedad de la talasemia, porque no se sintetiza la globina, o porque hay una persistencia de la hemoglobina fetal. Ya ustedes saben que la hemoglobina se desvía hacia la izquierda, que vamos a ver ahora, y no le gusta la liberación, no libera el oxígeno, no se separa el oxígeno de la hemoglobina. En la anemia deprandocítica, anemia crónica, los glóbulos son rígidos, donde hemos visto por deficiencia de hierro también, y poco deformables. Entonces, me ubico qué hemoglobina tiene predominio en el paciente. Ya esto lo hacen los especialistas en los de laboratorio. La hemocromatosis, depósito excesivo de hierro. La hemosiderosis, ya ustedes saben, en patología han visto esa hemosiderosis, el hígado es totalmente marrón, color ocre. Eso se almacena en el hígado, el corazón, las gónadas. Es hereditario en adultos. Acuérdense que el transporte de la ferritina está incrementada o aumenta el transporte de transferrina o ferritina. Entonces, para confirmar una hemocromatosis intoxicado o exceso de hemoglobina, pido la ferritina y la transferrina. La ferritina, saben que es el depósito, y la transferrina es la que va circulando. La hemosiderosis inducida por exceso de transfusiones. Entonces, allí tenemos una hemocromatosis. Esas son las causas, las clínicas y esa parte. La clínica ya la revisan ustedes. Y eso es en el siguiente ciclo. Es lo que tenemos que saber por qué hay hemocromatosis. Esta curva es muy interesante. Es la curva sigmoidea de la concentración del oxígeno. Acá tenemos una concentración de oxígeno, presión de oxígeno de 10, 20, 30, 40, 50 hasta 100% de concentración de oxígeno. Lo que escuchamos en la televisión es que está recibiendo un FiO2 de 10, FiO2 de 20, FiO2 de 30. Estamos dando oxígeno. Nosotros tenemos una presión arterial de oxígeno, a medida que me va dando el oxígeno, disminuye el recap y comienza a incrementar. Cuando llego a 60
o a 70 llego al límite. Y 70, escriban 70, una ascendente, cruza con 90. Ustedes han visto que en el COVID no debe ser menor de 92. Si el paciente tiene 90, la saturación está baja, está grave. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros medimos en el saturómetro, no esto lo hacen con análisis de sangre. Pero todo el tiempo, a cada rato, no le van a estar sacando sangre de la arteria. Pero sí con el equipo, el saturador, veo, normalmente yo debo tener 100, saturar 100 y saturar 100 presión de oxígeno. A medida que la presión va subiendo, la saturación se va incrementando. Pero llega un momento que ya se hace estable, ya no la puedes aumentar. Por más que me des 101, 102, 103 de oxígeno, la saturación es 98, 100, ya no da nada. Por eso que tienes una línea arriba y una línea debajo. Cuando hay un incremento, ¿cuál es esa palabra? Afinidad. El incremento de la afinidad del oxígeno y no la hemoglobina no lo suelta, no lo libera, pero mi tejido necesita oxígeno, pero no lo libera la hemoglobina, no libera el oxígeno. Eso sucede en el recién nacido. El ejemplo, es una hemoglobina fetal. ¿Por qué? Porque está pegada hacia la izquierda. ¿Qué cosa hace que la hemoglobina, la curva de la hemoglobina, vaya hacia la izquierda? Cuando disminuye el 2,3-difosfoglicerato, cuando disminuye la concentración de oxígeno en la alcalosis, cuando disminuye la presión de CO2 o cuando hay hipotermia. Entonces todo esto para protegerse pega hacia la izquierda, pero tampoco dona oxígeno, no entrega oxígeno. Pero como yo voy a la sierra y tengo mi globina normal, pero el oxígeno es bajo, mi organismo comienza a incrementar rápido el 2,3-difosfoglicerato. ¿Para qué? Para que disminuya la afinidad del oxígeno y la hemoglobina. Entonces la hemoglobina comienza a soltar más oxígeno y yo me compenso. ¿Pero por qué? Porque hay que incrementar el 2,3-difosfoglicerato. En la clínica, cuando ustedes vayan a ver, y esto sucede mucho en la UCI, ¿qué hacen? Yo quiero para que el paciente, su tejido tenga mayor oxígeno, entonces el organismo incrementa el 2,3-difosfoglicerato o aumenta la concentración de iones hidrógeno. Al aumentar la concentración de iones hidrógeno, la curva va hacia abajo, a la acidosis. O aumento el PCO2, lo llevo a una hipercapnia. La hipercapnia suelta el oxígeno. O en la fiebre, comienza a soltar más oxígeno para compensar. En la hipercapnia, en la acidosis y en el aumento del 2,3-difosfoglicerato. Todo lo contrario. Lo más beneficioso es desviación hacia la izquierda. Entonces da más oxígeno a los tejidos. Si es a la izquierda, mayor afinidad del oxígeno hacia la hemoglobina. Entonces este cuadro, tomen una fotocopia en su cuaderno y rayas así. Si el paciente viene con una saturación de 90, yo juego con mi regla y juego acá y cruzo. ¿Cuánto tiene de concentración? 70. Entonces, la hemoglobina de 90, saturación de 90, me corresponde a una presión arterial más o menos de 70. Pero tampoco el oxígeno nosotros debemos tener entre 98 y 100%. Una cosa es 100% la presión arterial de oxígeno. Lo que nosotros vemos en el saturador es la saturación. Ejemplo, la hemoglobina de 1 gramo transporta 10 moléculas de oxígeno. Pero yo quiero que esa hemoglobina transporte más oxígeno, esa hemoglobina, entonces el organismo hace estos mecanismos, aumenta el 2,3-difosfoglicerato o en caso de la fiebre. Entonces va a transportar mayor cantidad de oxígeno y lo va a liberar. Todo paciente que usted encuentre con cianosis es menor de 40 hacia abajo. Entonces, ¿cuándo yo tengo cianosis?
Tengo mi saturador, que ahora es frecuente, y coincide con 70. La saturación de 70, prácticamente el paciente está delicado, porque tiene una presión arterial más o menos de 40. Menor de 40, todo hacen cianosis. Lo que tenemos que tener, el oxígeno es, acuérdense, es normal la presión arterial de oxígeno, 100 más menos 5. Y hay dos valores en varias literatura, igualito, la saturación, 100 más menos 5, otros hablan de 100 más menos 2. Entonces lo que nosotros vemos en los aparatos son el saturador, que me está diciendo, está saturando 30, 40, 50, 90, está bien. ¿Pero por qué 90? Porque tiene una presión por encima de 60. Entonces, acuérdense, esta nemotecnia menor de 50, menor de 90, menor de 70 y menor de 50. Si en el AGA viene menor de 90, es leve. Menor de 70, menos 20, moderada. Y menor de 50 es grave. Ese es el tipo de hipoxemia. Acuérdense, menor de 90, menor de 70 y menor de 50, de 20 en 20. Constantes corpusculares. La relación del hematocrito, hemoglobina y recuento de eritrocitos al evaluar la concentración de hemoglobina. Vamos a ver el tamaño del glóbulo rojo, el volumen, y aquí se lee volumen corpuscular medio, en la literatura, en los laboratorios viene al revés, MCB. El volumen corpuscular medio, el tamaño promedio de los glóbulos rojos es de 85 a 100. Habíamos dicho. Y la hemoglobina corpuscular media, la cantidad de hemoglobina por cada glóbulo rojo es entre 30 y 34. Ya habíamos visto anterior. Entonces, la hemoglobina corpuscular media, 30 a 34, y el volumen corpuscular, el tamaño, entre 85 y 100. Esta es la concentración de hemoglobina corpuscular media del glóbulo rojo. La cantidad de hemoglobina relativa al tamaño. O sea, la cantidad de hemoglobina en relación a su tamaño. Debe de ser esa concentración de hemoglobina entre 32 y 38%. Ya sea en porcentaje. ¿Cómo puedo, qué valores me da esto? ¿Qué importancia? Cuando el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media me está dando los resultados son normales, significa que la anemia es normocítica. Pero si el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media son bajos, significa microcítica. El volumen, el tamaño es bajo y la concentración es baja, anemia microcítica. Ya hemos visto las causas. Voy a la literatura y reviso mi índice. Si el volumen corpuscular medio es elevado, significa una anemia macrocítica. Lógico, el volumen es grande, es una anemia macrocítica. Se va a la literatura y se buscan las causas tipo de anemia macrocítica. En este paciente, sus plaquetas 239.000 están mal, ahora vamos a ver. Leo al revés, volumen corpuscular medio. 85 y 100, tiene 91, normal. Leo al revés, hemoglobina corpuscular media. Tiene 30, normal de 30 a 34. Está en el límite hacia abajo. Hemoglobina corpuscular media. Miren, 34, 30. O sea que esta persona, la concentración está normal entre la hemoglobina corpuscular media y la hemoglobina corpuscular, la concentración de la hemoglobina corpuscular, aquí falta la concentración, la letra C, concentración de hemoglobina corpuscular media, es 36. O sea, está en el límite.
Lo que me quiere decir la anterior, que posiblemente sea una anemia nermocítica. Y cuando yo veo una anemia nermocítica, voy a la literatura y veo las causas de la literatura. Pero esto de que yo tengo que tener la memoria toditito, nadie. Los especialistas constantemente están en este tema y ya lo dominan. Pero nosotros tenemos que ir al libro, revisarlo. Ese es un análisis real de un paciente. Acá tenemos análisis de volumen corpuscular medio, 92, me da un valor de 80, 96 normal, una hemoglobina media corpuscular, le dan, está en 30, fuera del rango, me dice que es pequeño, todavía está fuera, 27, tiene 31, con la justa, una concentración de hemoglobina corpuscular media 34, entre 31 y 36. Entonces, de esa manera yo voy leyendo, me van a dar los valores. La vitamina B12, quiero ver si hay una anemia por cianocobalamina. Entonces pido valores 167, normales 200. O sea que esta paciente tiene una anemia por déficit de vitamina B12. O sea, no es nada raro, solo que estos análisis de vitamina B12 son carísimos. Y una vez que tú le diagnosticas, tienes que aplicarle ampollas de cianocobalamina, que es carísimo, para corregir esta anemia. Este paciente es el mismo que el anterior, que hemos visto, es el mismo paciente. Ferritina, ¿cómo está su ferritina? 39, en mujeres de 15 a 200, hombres de 20 a 300. 39 está bien, o sea, no tiene problemas de transporte o de almacenamiento. La prevalencia de anemia en poblaciones general y adulta, del 50 al 60% son de anemias carenciales, mala alimentación, son causas nutricionales en nuestro país. El hierro representa el 80%. Acuérdense que la hemoglobina, el hierro es importante para que pueda ser la hemoglobina. El hierro forma parte de la hemoglobina y cada molécula de hemoglobina va a transportar 4 moléculas de oxígeno. Hemos visto en el dibujo, esta la hemoglobina, esta hemoglobina rosada que vemos, 1, 2, 3, 4. Pero si no tiene hemoglobina, no transporta estos 4 y va perdiendo. Vamos a poner la hemoglobina al 100% para poder entenderlo. ¿Qué me está diciendo esto? Vamos a suponer, siempre yo me quedé con este ejemplo, hemoglobina 100%. Quiere decir que una hemoglobina en forma analógica nada más, que cada gramo dice hemoglobina 100%, quiere decir que un gramo de hemoglobina, ¿qué cantidad de hemoglobina debe transportar? Un gramo, 100%. Quiere decir que un gramo de hemoglobina debe transportar 100 moléculas de oxígeno. Vamos a hacer una cosa práctica, ¿ok? Y ustedes se habrán dado cuenta que porque hay pacientes en la calle con una hemoglobina de 6, 7 y están caminando, tranquilo. Ustedes van a la UCI y encuentran pacientes con una hemoglobina de 14, de 15, 13 y están intubados. ¿Cuál sería la explicación? Tengo un paciente abandonado, desnutrido en la calle, anémico con 6 de hemoglobina, 5 de hemoglobina y está feliz y él camina. Tengo un paciente en la UCI con una hemoglobina de 13, 14 y está intubado. ¿Por qué? Por eso que les decía este ejemplo. Es una analogía. Hemoglobina 100% me está diciendo que un gramo transporta 100. Ese paciente, esa persona que está en la calle y que tiene anemia de 6 gramos, sus 6 gramos de hemoglobina, cada hemoglobina va a estar transportando 80 gramos. De repente está saturando 100. Su hemoglobina poca
pero de buena calidad, transporta los 100 gramos de oxígeno. Por eso que está tranquilo, trabaja, está despierto todo, pero con problemas de la anemia. Pero el que está en la UCI tiene 13 de hemoglobina, le transfunden sangre y sigue en ventilación, sigue dándole oxígeno. Porque ese paciente que está ahí, cada gramo de hemoglobina, en vez de tener 100 moléculas de oxígeno, solamente transporta 30, 40 moléculas de oxígeno. Por eso es importante interpretar la hemoglobina al 100%. El ejemplo más claro, mi hemoglobina transporta 100 gramos de oxígeno. El que está en COVID, está delicado, 1 gramo de hemoglobina solamente transporta 40 gramos de oxígeno. Pero los dos tenemos una hemoglobina de 14. Pero uno tiene una hemoglobina de mala calidad que no transporta todo, mientras que el otro tiene una hemoglobina buena y transporta 100 gramos de oxígeno. Eso sería un ejemplo así práctico para poder entender la saturación. O sea, cuando mi hemoglobina satura 100%, quiere decir que 1 gramo está saturando 100 gramos de hemoglobina. Y cuando desatura bajo, por ejemplo 70, ya es delicado. 92 debe ser la saturación de oxígeno, acuérdense. Muy bien, esta es la primera, ya hemos terminado en el tiempo adecuado. Esto es en relación a la anemia ferropénica. Carolina, señorita Carolina, para pasar al siguiente tema, tengo que salir, ¿no? No, doctor, solo puede... Para no salir, ¿qué hago? Ya estoy en esta clase, la hemos terminado. ¿A dónde cliqueo? Dice acá rojo salir, no, porque salgo de la reunión. Ah, ya, aquí, a ver, en compartir, ¿no? A ver, compartir, ya, así. En compartir está trastorno de la coagulación. Ok. Entonces, hemos terminado. Acuérdense que esto es fisiopatología, solamente la causa, el por qué. La clínica ya es obligación de ustedes. Ustedes tienen que revisar la clínica. No hemos tocado nada de clínica, solamente la causa, por qué se origina. Y esto lo domina el hematólogo. Mientras nosotros vemos pacientes con anemia, vamos a buscar el libro, cosita por cosita. El hematólogo mira el reticulocito, mira el tamaño, mira la hemoglobina corporal, mira el esto, cómo está, la cantidad de hierro, cómo la transferrina, cómo le ha pedido la cianocobalamina, ya tiene el diagnóstico sin ver el libro. ¿Por qué? Porque esa es su especialidad, años revisando esto. Nosotros no, nosotros tenemos que mirar qué valores tengo, hago mi tabla y comienzo a revisar la teoría, la literatura. Entonces vamos ahora, trastorno de la coagulación. Ojalá que salga. Doctor, disculpe, ¿me escucha? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor. Disculpe, es que tengo mala conexión. Ya, ¿sí se escucha entonces? Sí. Ya. Ya se ven las diapositivas. ¿Sale grande la pantalla o está bien así? Está bien. Sí se pueden ver las diapositivas. Entonces vamos a ver ahora, ya no la anemia. Paciente con sueño, decaído, con flojera, todos desanimados, dolor de cabeza, se agacha, se levanta y tiene mareos, vaídos. Acuérdense